Que hoy tenemos la suerte de contar con un panel muy importante. Tenemos a la compañera, la doctora Mónica Padró, tenemos al pastor Aníbal Sicardi de la Iglesia Metodista y tenemos a la doctora Belén Nocetti, antropóloga y socióloga de la Universidad del Sur, donde un tema que no se habla en nuestra ciudad como es la muerte y de lo que significa morir dignamente habiendo una ley donde tenemos que empezar a tener conciencia como ciudadanos de cuáles son nuestros derechos. La salud pública es algo muy importante para nuestra organización, por lo cual vamos a ir generando este tipo de charlas. Es muy importante que en un día como el de hoy, a las 4 de la tarde, podamos tener tantos compañeros que puedan asistir. Así que le doy la bienvenida al panel, le agradezco mucho haberse venido desde La Plata. Y quiero presentarles a Daniela García, la coordinadora de gestión de políticas sociosanitarias de la provincia, por lo cual le voy a pedir una palabra de bienvenida y un saludo para Bahía Blanca y continuamos con nuestra tarea. La idea es contarles un poco, para quienes no conocen, qué es este curso de gestión en políticas sociosanitarias. Esta iniciativa ya hace desde el 2009 que surge por definición de nuestra asociación Trabajadores del Estado en un convenio con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, definiendo colectivamente la posibilidad de formarnos, ¿sí? De formar a los compañeros y compañeras trabajadores del Estado o no, militantes o no, ciudadanos, ¿sí? A toda la comunidad en el marco de dar a conocer que otra salud es posible, ¿sí? En todas las regiones del Ministerio, en todas las regiones sanitarias, todos los que habitamos sabemos que existen problemas que tienen que ser resueltos desde el ámbito del Estado. Por eso seguimos en la lucha, digamos, ¿no? Por eso queremos modificar la realidad y para poder modificar la realidad, lo primero que definimos es conocer. Digamos, conocer cuáles son nuestros derechos, conocer cómo accedemos, cómo ejercemos nuestro derecho a la salud, a poder tener una calidad de vida digna, y en ese caminito lo vamos haciendo junto a los responsables de gobierno, más que en algunos momentos nos pese, más que en algunos momentos sean aliados en mayor o en menor medida. También para darles a conocer, el curso de gestión en políticas sociosanitarias lo que aspira es a relevar todas las voces, ¿sí? De todos los trabajadores ocupados o desocupados que quieran disputar otra salud y que quieran comprometerse con arribar a la salud colectiva en manos del pueblo. Se descentraliza en las regiones sanitarias. Como seccionales tenemos el curso en gestión en políticas sociosanitarias en distintas seccionales. Cada seccional tiene un operador que es un compañero o una compañera docente que tiene su responsabilidad de ir articulando, de ir relevando, de ir haciendo este diagnóstico de cuáles son las necesidades en la comunidad, qué es lo que se necesita conocer primero para después transformar. En este sentido quiero presentarles a la compañera que tiene la responsabilidad de Bahía Blanca de coordinar y articular el curso en gestión de políticas sociosanitarias, que es la compañera Silvina Delgado, bueno, como para que la conozcan y para que a partir de ahora también puedan ser ustedes los que se acerquen a la seccional a convocar en nuevos debates en procura de una mejor salud. Buenas tardes a todos. Más que nada darles la bienvenida. Como dijo Daniela, mi nombre es Silvina Delgado, yo soy licenciada en Servicio Social y desde el 2011 venimos desarrollando este tipo de actividades a través de GPSS en Bahía Blanca. Las temáticas que hemos ido abordando han sido diversas y bueno, básicamente las que nos convoca hoy es esta charla debate acerca de la ley de muerte digna, que para mí y para la seccional de Bahía Blanca es un privilegio que gente, personas, compañeros nos estén visitando, y también para nosotros es un privilegio que podamos poner en mesa de debate estas cuestiones y podamos nutrirnos y podamos también no solamente reflexionar, sino poder ir avanzando.
Esta es la segunda actividad que estamos desarrollando en este año 2013 y próximamente nos van a convocar en nuevas actividades. Hemos llevado a cabo un trabajo de difusión en toda la ciudad, hemos estado trabajando en Médanos, en Tres Arroyos, en Ascasubi, con diferentes temáticas, desde la vulnerabilidad infanto-juvenil, desde adicciones, desde estar en la mesa en el Salón Urtasun de la universidad con la ley de producción pública de medicamentos y otros temas más que nos convocaron, justamente como decía Dani, no solamente para capacitarnos, no solamente para profundizar, sino para poder repensar juntos en otra salud posible. Así que de esta manera les doy la bienvenida a todos y no les resto más tiempo a mis compañeros en la mesa. Soy médico sanitarista, soy doctora en medicina y hace muchos años, a pesar de haberme formado en el hospital público, haber trabajado siempre en el sector público, hace muchos años que estoy en el campo de la salud pública. Soy adjunta de una cátedra de la Universidad Nacional de La Plata que se llama Salud y Medicina Comunitaria, es decir, son muchos años que estoy posicionada de este lado del paradigma que es la salud y no la enfermedad. De todos modos, por eso es bastante raro escuchar a un médico hablar de este tema, porque además ha sido una ley muy resistida por el sector médico, la ley de la que vamos a hablar, que en realidad es una ley original con una modificatoria que estábamos hablando con unas personas de un canal de cable que a mi criterio le daba un valor agregado a la ley original y tampoco era casual quién había mejorado, quién había incorporado esa mejora en la ley original. Y además la posibilidad de discutirlo porque cuando hablamos de ciudadanos, en realidad solamente existen ciudadanos cuando ejercen el derecho al cumplimiento de las leyes. De lo contrario, cualquier ley, por lo mejor y lo mejor redactada que esté y lo más integradora que sea, no es factible de ejercerse, porque el que la tiene que ejercer es el ciudadano en el momento del ejercicio de sus derechos. Entonces, lo que quería era empezar, la posibilidad de cómo llamar, para no llamarlo ley de muerte digna, en realidad es una política pública proactiva, muchas de las cuales son asignaturas pendientes. Y la idea es más o menos a darle el contexto a por qué una ley nacional se puede convertirse en una política pública, o en realidad termina siendo una política pública. ¿Cómo se construye una política pública? Y en realidad una política pública y su construcción responden a tres cuestiones fundamentales. Primero, porque se ponen en acción determinadas políticas públicas y no otras. Segundo, cómo actúan los actores implicados en llevar adelante la construcción de esa política pública. Y tercero, cuáles son los efectos de esa acción pública. Seguimos. Podemos decir que un problema se hace público, es decir, un problema siempre está habitualmente en el ámbito de lo privado, cuando hacemos un problema privado, involucrados en la definición de los contenidos de esa ley. Y esto responde a la resolución de un problema. Entonces aquí estaríamos poniendo el problema en otro lugar. ¿Qué entienden ustedes? Y acá paramos porque ¿qué entienden ustedes que es un problema? ¿Qué es un problema? Todos tenemos, así que somos maestros en definir qué es un problema. A ver. Algo a resolver. Algo a resolver. Bien, o sea que podríamos decir que es una situación insatisfactoria definida por un actor social. Todos nosotros, en tanto ciudadanos, somos actores sociales. Todos nosotros, pero la definición de problema tiene un componente esencial. Entonces, un problema público es definido como una necesidad humana, una privación o una insatisfacción concebida por las personas directamente implicadas en esa insatisfacción y en ese problema, y en el mismo que estiman estar afectadas y que responden en consecuencia. Esto último es lo característico de un problema. Un problema mueve a la acción para su resolución. Si un problema es identificado por los actores sociales, genera una insatisfacción, pero no mueve a la acción,
deja de ser un problema y, como dice un maestro en planificación estratégica que se llama Carlos Matus, pasa a formar parte del paisaje. Es decir, aprendemos a convivir cotidianamente con ese problema y forma parte del paisaje. Bien, seguimos. Entonces, es un problema definido por un actor social que mueve a la acción para la resolución del problema. Bien, seguimos. De esa forma hay 3 fases. Y de eso estuvimos retomando lo que estuvimos hablando durante toda la mañana y trabajando, ¿no? La definición de una política pública está, en primer lugar, la formulación del problema como problema público, es decir, la construcción de un problema individual en un problema colectivo. Primera situación. Segundo, la imputación de responsabilidad del problema, es decir, la designación de causas colectivas. Y este es un segundo componente que es central para definirlo. Un problema no se resuelve actuando sobre el problema. Un problema se resuelve actuando sobre las causas del problema. Tercero, la expresión de la demanda a las autoridades públicas que en la vieja Grecia, digamos, en la plaza, se definían las demandas públicas y a través de democracia directa y voto directo. Se reunían en la plaza y decían: yo, ciudadano, creo que esto hay que resolverlo. Entonces es la expresión de la demanda a las autoridades públicas que corresponde estrictamente a la publicitación del problema. ¿Por qué la muerte digna era un problema? ¿Por qué les parece a ustedes que morir dignamente es un problema? Y está asociado a lo que nosotros definimos como encarnizamiento terapéutico. ¿Qué es morir dignamente? Primer detalle. Sin sufrimiento. Bien, sin sufrimiento. Eso es morir dignamente, que sería más o menos lo mismo que vivir dignamente, ¿no? Claro. Sin sufrimiento. Sin sufrimiento. ¿Y cuál sería la definición de encarnizamiento terapéutico? Cuando se prolonga la vida a pesar de y lo van sosteniendo a costa de un sufrimiento y de una terapéutica Que te mantiene la vida hasta... Bien. ¿Y por qué les parece a ustedes que esto puede haber sido resistido por el sector médico en un principio? Con la parte legal. Y por el principio del médico. Que, obvio, juramento hipocrático, ¿no? Primera cuestión. Nosotros estamos para salvar, para curar, para atender. Perfecto. Digamos, si todos nosotros, y dispénsenme la expresión, orináramos agua bendita, esto sería muy posible, que los médicos estuvieran sumamente preocupados para cumplir con el juramento hipocrático, cosa que todos sabemos, y lo dice un médico, que eso en muchas circunstancias no es así. Y sé que me estoy metiendo en una arena muy peliaguda, así que estamos acá para discutirlo y para que cada uno diga lo que piensa. Hay una cuestión que atravesó toda esta que atraviesa todo esto, que es el tema de los costos en salud. Hay distintas situaciones. El aumento de la expectativa de vida al nacer. La gente vive aproximadamente en promedio entre 10 y 15 años más de lo que vivía hace 50 años. Esto genera en el sistema de salud una serie de conflictos, de situaciones, porque los médicos no estamos formados para la atención del geronte, hasta tal punto que la persona mayor de 70, 75 años, que tampoco es geronte, sino que es adulto mayor, es decir, ha llevado hasta el aumento de la expectativa de vida, ha llevado hasta la modificación de las definiciones, de qué es un anciano, de qué es un adulto, incluso es adulto senescente, ni siquiera es anciano, ni mucho menos viejo. Entonces, toda esta cuestión generó en el sistema de salud un montón de conflictos, que es hasta dónde debo sostener la vida de una persona, hasta dónde es digno sostener la vida de una persona, hasta dónde es digna la vida de una persona cuadripléjica, inconsciente, no dueña de sus esfínteres, en una cama atada a una máquina que la sostiene con vida. Creo que lo primero que nos obliga a esto es definir qué es vivir dignamente y qué es morir dignamente. Yo siempre digo que para mí morir dignamente sería morir en mi cama, con mis afectos, con mis hijos, con mis olores, mis sudores,
sin dolor, es lo que vos decías, pero sin dolor. En este momento la medicina ha avanzado más que suficiente para que ese sueño pueda ser cumplido. Pero estamos luchando con la necesidad de que alguien diga, lo desenchufás. Y ahí está la diferencia. Y acá está mi compañero que va a tener su postura, por supuesto absolutamente respetable, porque hasta ¿quién tiene derecho a decir lo desenchufar salvo el dueño de su propia vida? Entonces ahora de eso vamos a hablar. Sí. ¿Cómo hacemos entonces para inscribir un problema en la agenda gubernamental? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Seguimos? Seguimos. Esta es la ley, vamos a hablar de dos leyes. De la ley 26.529, que se llama... me lleva la lluvia. La ley 26.529, que es la ley de derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud. Esta fue la primera ley original. La ley de la relación del paciente con el médico y con las instituciones de salud. Que esta ley fue aprobada en el año 2009. Seguimos. Sancionada el 21 de octubre del año 2009, seguimos. Promulgada el 19 de noviembre del año 2009. Seguimos. Modifica, nosotros sabemos que las leyes modifican a unas cuando no existían y son modificadas a su vez por otras, por eso la ley es algo también flexible y debe serlo, porque al cambiar el contexto debe cambiar la ley. Modifica la ley 17.132, que no es de cualquier fecha ni está firmada por nadie. Fíjense cuál era la ley anterior. Del año 67, firmada por Onganía, Petraca y Hornberg, que eran sus ministros de salud. Ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración. Así se llamaba esa ley, y lo único que hacía era regular la competencia de la ética profesional, de la relación entre los profesionales y básicamente en el tema de la suspensión de las matrículas en actos reñidos con la ética profesional. Seguimos. Y a su vez es reglamentada y complementada por la ley 26.742, que es de la que yo le hablaba recién, del 9 de mayo de 2012, o sea, tiene apenas un año, publicada el 24 de mayo de 2012. ¿Quién modifica esta ley? La original, la 26.000. Esta ley es tomada por un diputado nacional que se llama Jorge Rivas. ¿Ustedes conocen a Jorge Rivas? ¿Alguien lo conoce? No. Sí. ¿Vos sí? Sí. Bien. ¿Quién es Jorge Rivas? ¿Lo podés describir? Exacto. Sobre todo un muy buen pensador y muy humano. ¿Pero qué tuvo en su vida Jorge Rivas que lo hizo diferente? ¿Qué decimos? Jorge Rivas fue víctima de un asalto. Asalto y quedó... Lo asaltaron y quedó cuadripléjico. Y con su cuadriplejía, 2 años después de rehabilitación, retomó su banca en diputados y sigue trabajando y legislando hasta el día de la fecha con una computadora diseñada exclusivamente para él que responde a su voz. Bueno, tiene otras cosas, como por ejemplo, esto es de la cocina de Jorge Rivas. La enfermera lo atendió también y realmente fue la que promovió su recuperación y su rehabilitación, que dejó a la mujer y se casó con la enfermera. Pero bueno, esto ustedes no lo digan porque esto forma parte de la cosa. Bien, la cuestión es que Jorge Rivas, habiendo vivido esta cuestión desde el paciente, desde la visión del paciente, que debería ser el más convicto y confeso de la lucha por sostener la vida a cualquier precio, porque un milagro siempre puede mediar, y él es producto de un milagro. Sin embargo, es el que le agrega a la ley original, a la del 2009, este valor agregado que yo les decía, que es lo de eutanasia, muerte digna y encarnizamiento terapéutico. Seguimos. Bien, capítulos. La ley 26.000, la original, no la que es modificada por Jorge Rivas, después vamos a ver por qué, tiene varios capítulos, pero solo vamos a ver. Tiene los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de salud, que es el capítulo 1,
El capítulo 2, que es de la información sanitaria, todo un tema, realmente todo un tema. Ahora vamos a ver por el tema de la historia clínica electrónica y todo lo que eso significa. Y el capítulo 3 de consentimiento informado. Seguimos. El capítulo 4 de la historia clínica. Bien. Son derechos esenciales de los pacientes, están en el artículo 2 de la ley. Dice, ¿sí? Seguimos. Asistencia. Todo paciente requiere y es dueño y es merecedor de la asistencia adecuada e indicada para su sufrimiento, para su patología. Esta ley es modificada por el inciso A de la Ley de Muerte Digna, que le pone un límite a ese deber de asistencia. ¿Sí? Vamos a ver cuál es el límite, hasta dónde debo asistir a una persona. ¿Quién me pone freno a mí para decir sí indefinidamente atado a una máquina? Entonces, todo lo que se refiere al capítulo de asistencia en la ley 26.000 es reformulado y aprobado por la ley 26.742, que es la de Jorge Rivas. ¿Trato digno y respetuoso? Bueno, ya veremos. Intimidad. En este caso la intimidad tiene que ver con la posibilidad de que los datos, y si por eso habla del recurso de habeas data, los datos que el paciente emite en una relación médico-paciente son privativos de ese vínculo y no pueden ser publicitados en ninguna instancia. Esto ya estaba en el Código de Ética Profesional del Médico, ¿no? Los psicólogos y los que hacen terapia psicológica saben perfectamente de qué estamos hablando. Confidencialidad. La confidencialidad tiene que ver más o menos con exactamente con lo mismo, el manejo de los datos. Autonomía de la voluntad. ¿Y por qué menciono la ley 26.061? Porque la autonomía de la voluntad tiene un capítulo muy particular que tiene que ver con qué es autonomía de la voluntad en el niño y en el adolescente, donde los que toman las decisiones son los padres y no ellos. Entonces, esta autonomía está protegida por la Ley de Protección al Niño, la Infancia y la Adolescencia, que es la Ley 26.061. Después, habla sobre la información sanitaria, seguimos, sobre la interconsulta médica, seguimos. Bien, capítulo 3, y acá es lo más nutritivo, digamos, lo más diferente, lo más distinto de la ley. Se entiende como la declaración de voluntad por parte del paciente o de su representante legal, luego de haber sido considerada, escuchen esto, la autonomía, yo soy libre de decidir, y libre de decidir sobre mí, sobre todo. La competencia, estoy en la totalidad de mis facultades mentales, y la comprensión, es exactamente lo mismo, de la información suministrada referido al plan diagnóstico bioterapéutico, quirúrgico, de investigación o paliativo, y volvemos así, declaración de voluntad de consentir o no consentir la ejecución de los mismos. Y acá me quiero detener particularmente porque este es un tema muy espinoso para todos, para médicos, familiares y para los ciudadanos en su conjunto. ¿Cuánto sabemos nosotros que estamos siendo objeto de una investigación? ¿Alguno de ustedes fue consultado respecto a la posibilidad de la experimentación de una medicación relacionada con la patología por la que estaban siendo tratados? ¿Alguno de ustedes fue consultado para consentir respecto del uso de la medicación a ser usada por una patología por la que ustedes estaban siendo tratados?